Bueno, buenas noches para todos, buena semana. Estamos nuevamente en nuestra clase de Musar, de Mesilat Yetzarim. Estamos en el capítulo 18, si Dios lo permite, hoy terminamos el capítulo 18 con el favor del cielo. Y vamos a mirar lo que es la devoción auténtica. Hoy es 8 de Adar, estamos a la víspera de Purim, el martes en la noche, el miércoles, ¿no? Y es primero de marzo, bueno, ya 2 de marzo. Y ya 9 de Adar, ¿no? 5783, 2023, Yom HaMashiach. Muy bien, vamos a iniciar. Explica el Ranjal y dice, la devoción auténtica, dice, sin embargo, la esencia misma de la devoción es muy profunda y difícil de comprender. Hemos venido hablando acerca de lo que es la devoción y salir de la imaginación de lo que es la devoción y tener una estructura, tener una adecuación en la vida, tener una firmeza y profundidad realmente. Dice que es muy difícil de comprender, dice el Rajal. Se basa en los principios fundamentales de una gran sabiduría y el mejoramiento riguroso de los actos. Como tal, todo sabio de corazón debe intentar seguirla, pues solo los sabios son capaces de alcanzarla. Es por eso que los sabios dijeron, el ignorante no puede ser devoto. Eso está en Pirkei Avot 5. Ahora, aquí hay algo muy importante explicar. La devoción consiste en el mejoramiento de nuestros actos. Estamos hablando entonces de las acciones, propiamente, de nuestra conducta. Mejorar la conducta, mejorar las acciones como ya. Ahora, pero para mejorar las acciones hay que sanar en la vida. Sanar de un pasado, eh, sanar de unos prejuicios, de unos paradigmas, de una manera de ver la vida posiblemente equivocada, de traumas, y buscar la sabiduría, o sea, buscar la forma de cómo entender si mi accionar es fruto realmente de un principio en mi fe correcto o es fruto de un trauma. La sabiduría es adelantarse a los hechos, es entender lo que hago, lo que he hecho, lo que voy a hacer. ¿Realmente es algo, viene de una actitud correcta o no? Pero un ignorante no puede llegar a eso, porque pensará que es correcto lo que hace. Por ejemplo, recuerdo a una estudiante, ya creo que conté esta historia, que de repente se molestaba y ese servidor le caía mal. Cuando empezamos a hablar por qué, resulta que había tenido una vida un poco fuerte con su papá, agresividad de parte de su padre y otras clases de cosas. Y su padre cada vez que la insultaba o le maltrataba verbalmente o psicológicamente, alzaba la mano. Es cuando veía que yo alzaba la mano para explicar algo, le recordaba a su padre. Automáticamente dirigió unas emociones y unas sensaciones de rechazo hacia mí, y de molestia, de ira, de rabia. Entonces, la ira y estas expresiones emocionales no es otra cosa que la representación de ese trauma, la representación de una situación no sanada en su vida. La persona puede llegar a pensar y a justificar que es que él es así porque él no se deja de nadie, porque no está de acuerdo en algo, etcétera, etcétera, sin llegar a conocer su verdadera motivación interna de cómo es. Ahora, la raíz y por lo tanto la devoción que pueda llegar a tener inclusive hacia Dios, a veces no puede ser cierta.
ni puede ser sincera tampoco. La raíz de la devoción reside en la idea que los sabios expresaron. Venturoso es aquel cuyo esfuerzo se centra en la Torá y causa satisfacción a su creador. Eso está en el Talmud, en el Tratado de Berajot 17a. Con este versículo, el Ranjal resume la idea central de la auténtica devoción. ¿Cuál es el principio de la auténtica devoción? Causar satisfacción al Creador, a Hakadosh Baruj Hu, a Dios. Pero para ello debemos estar centrados en la Torá y entender que realmente caminamos en el principio de la Torá. Una persona puede pensar que si se latiga va a causar a Dios satisfacción por no conocer los principios de la Torá. Una persona puede pensar que para darse de acá va y le roba a otro, y como va a darse de acá, es justificable lo que hace. Y puede llegar a pensar erróneamente en esta clase de cosas, y aún peor, pensar que es una devoción. Un hombre puede llegar a pensar que maltratando a su esposa y sometiéndola a la fuerza, él es correcto porque eso es asentar su autoridad. Y es completamente equivocado. O obligar a los hijos, someterlos a la fuerza, también es equivocado. Todos estos asuntos pueden nacer de situaciones no correctas, que por lo tanto no son sanas. Ahora, la definición de un devoto es justamente, así dice el Ranjal, lo estoy leyendo dentro, el hombre que intenta complacer y causar satisfacción a su creador. Cuando causa satisfacción a su creador, entonces esta persona está yendo por el camino de la devoción. Quiere apegarse a él y cumplir su voluntad en todos los sentidos. Pero para lograr eso necesita anclar su devoción en la realidad. En otras palabras, no ser un piadoso tonto, sino estar parado en la realidad. Es decir, en un conocimiento riguroso, esforzado en la Torá. No inventarse cosas. La gente tiende a inventarse tradiciones, inventarse cosas en la Torá que no están o que no le corresponden. Yo recuerdo una vez un señor que me decía que ellos seguían la Torá. No me vio y entonces quiso preguntarme algunas cosas. Le dije, ¿tú qué haces? Lo vi con cabello largo y una apariencia extraña. Entonces me dijo lo que hacían y que habían hecho un altar de piedra y habían sacrificado un chivo, lo habían matado y etcétera, etcétera. Yo le dije, ¿quién te dijo que eso era la manera? No, la Torah lo dice, que sacrificaban animales. Eso es no estar parado en la realidad de lo que se está haciendo. Otra persona justificaba su infidelidad porque en la Torá hay parte donde se muestra que ciertos hombres tenían varias esposas. Entonces él justificaba su infidelidad. Así por el estilo y esa clase de tonterías y más son lo que la gente se puede inventar por no tener fundamentos y pararse en la realidad de la vida, del tiempo y por supuesto históricamente y comprender realmente los fundamentos correctos. Entonces, como las bases están mal, todo el edificio va a ser una mentira o va a ser una falsedad. Ahora, este conocimiento riguroso y esforzado en la Torá, que es la que le marca las pautas de lo que el Creador desea. En esto consiste la fe. La fe es la fidelidad a los fundamentos y principios y a la voluntad misma que Hakadosh Baruj Hu plantó en su sagrada Torah. Pero no nos escribe una carta donde paso uno, paso dos, paso tres. Hay que saberlo entender. Entonces, cada vez que tenemos una circunstancia, ¿cuál es nuestro modus operandi de actuar?
de acuerdo a lo que creemos que es correcto o de acuerdo al riguroso conocimiento y entender realmente cómo es que Dios quiere que yo actúe en este asunto. Para eso tengo que haber tenido un entrenamiento. Es por esto que cualquier práctica o acto pretendidamente devoto que no esté anclado firmemente en la reflexión y el estudio no es más que una parodia bruta, así lo dice el comentario de Rajal, no refinada de la auténtica devoción. ¿Saben qué es una parodia? Algo que intentamos emular, pero en chiste, algo que no es cierto, algo que nos burlamos de algo real y de la manera, una copia no bien hecha y ridícula de lo que es lo real. Pues así podremos llegar a parecer Harvey Shulon, o una persona podrá llegar a parecer si realmente no entiende lo correcto. Eso significa lo siguiente. Los preceptos que incumben a todo Israel son conocidos y también es conocido hasta qué límite llega su obligación. O sea, cada precepto tiene un límite, límites intrínsecos, naturales, los cuales marcan la pauta de hasta dónde llega la obligación prescrita para ese precepto. Por ejemplo, una persona que para nosotros los judíos, que en Shabbat hay una situación de salud de vida o una situación que pone a la persona en sacana, en peligro, y lo único que tiene para comer es cerdo, y lo único que le puede salvar la vida, una persona, ¿qué tiene que hacer? Comer el pedazo de cerdo. ¿Por qué? Porque está primero la vida. No, es que la persona tiene mucha devoción a Dios y prefiere morir y no comerse el pedazo de cerdo. Es lo que los sabios llaman un jusi tonto, un piadoso tonto. Porque está escrito, vivirás por los mandamientos y no morirás por ellos. Ahora, la devoción es una expresión de amor a Hakadosh Baruj Hu. En este caso ocurriría lo mismo que ocurre de un hijo a un padre, que ama a su padre. Y aquí empezamos a entender un asunto. ¿Cómo es nuestra devoción a Dios? Analicemos cómo fue nuestra relación con nuestro padre, padre físico. Cuando una persona no tiene una buena relación con su padre, no sabe tener una relación con Dios. Por eso los padres educan a los niños y de acuerdo a ese formato de educación, el niño o la niña tendrá una devoción hacia Dios. Ah, pero si solo recibió maltrato, palabras oesas, rechazo, eh, rebajamiento en su estima, pues el niño crece pensando que Dios también es así. Hay gente que puede pensar que si peca, Dios está listo con un arma para dispararle del cielo y lo va a matar. Que Dios lo va a castigar. ¿Por qué? Porque así era su padre. No era comprensivo, entonces piensa que Dios no es comprensivo. Entonces la gente hará cosas para ganarse el favor de Dios. Y siempre su modus operandi en la vida será queriendo llamar la atención y buscando la aprobación de su esposo, de su esposa, de la gente con la que habla, con la que se rodea. Y en peores condiciones tratan de disfrazarse por fuera para llamar la atención de la gente. Pero su devoción no es eso. Por eso mucha gente piensa que si no es judío, no va a agradar a Dios. Y cuando se le dice a alguien, mira, tú puedes ser noájida, esa es tu responsabilidad. La persona no lo acepta porque dice, eso no es nada. Dios no me ama así si yo no voy más allá. Pero el asunto de ir más allá no es porque quiera ser judío o porque no quiera ser judío. Es porque busca una aprobación. O sea, eso es el resultado de una situación no sanada en sus emociones, en su vida, y que le lleva a relacionarse con Dios de la misma manera que se relaciona con los seres humanos. De ahí que una niña busque novio a los 15 años, 14 años, porque busca a papá realmente. De ahí que una mujer tenga un esposo muy similar al padre que no tuvo.
Si su padre no le protegió, busca un hombre tal vez que le proteja. Y a veces inclusive aceptando la agresividad de ese hombre, porque él le ha dicho que es que él la protege. Y así sucesivamente. Los hombres buscarán, si no tuvo padre, una mujer a quien dominar. Si tuvo padre y fue un hombre agresivo, buscarán a alguien también a quien, con quien dominar para ser agresivo, sin darse cuenta. Y así sucesivamente en el caso donde no se sana una situación de esta. Pero cuando hay alguien inteligente, entonces sabrá convertir esas situaciones emocionales en asuntos realmente que le van a beneficiar. Y un hombre, por ejemplo, que no tuvo un padre, de repente desea ser un buen papá y un buen esposo, porque él sabe y entiende que es no tener papá y las circunstancias que tiene. Ahora, dicho que colocamos todo lo que no sanas en tu cerebro, en tu mente, el cerebro lo convierte en enfermedad. Algo que aprendimos de dar Armón en sus clases. Ahora, si éste le hace saber incluso solo una mínima parte de lo que desea, el hijo tratará de hacer todo lo que esté en su poder para complacerlo. O sea, un hijo que tiene una muy buena relación con su padre. Por eso dicen los sabios, no hieras al niño porque él no sabe perdonar. E incluso si su padre solo le manifestó su deseo una sola vez, un hijo que ama a su padre buscará cumplir con su voluntad y hasta hacer más porque interpretará qué es lo que mi padre desea realmente. Así que llevará a cabo también aquello que su padre no le dijo explícitamente. Por eso, cumplir las cosas a rajatabla hasta el punto. Le dijeron punto uno, dos y tres y hasta ahí va. Esa es obligación. Ah, pero le dijeron uno, dos, tres. Pero yo hago cuatro y cinco porque entiendo que es lo que desea. Eso ya es amor. Podemos observar que este fenómeno ocurre siempre entre también dos amigos queridos, entre un esposo y una esposa, cuando hay amor y cuando se aman, y entre un padre y un hijo, entre cualquiera, entre cualquier dos personas. Recuerdo que el rap decía una vez, decía, yo no sé si mi esposa se da cuenta, pero cuando yo entro al baño, yo le pongo a ella con una esterilla para que no se resbale en el baño, que es para evitar resbaladizos. Y yo no la uso, pero yo sí lo dejo siempre a ella pensando en ella, para que se cuide, o para cuidarla de que no se caiga, o no se vaya a resbalar. Alguien que hace más por el otro, sin que éste le esté diciendo. Ah, sabe que a la esposa le incomoda tal cosa, él va a buscar generar el ambiente correcto. Ella sabe que el esposo de repente lucha mucho con algunas cosas, ella le va a hacer la vida más fácil. El padre, el hijo que siempre quiere eh, honrar a su padre de manera más allá. ¿Por qué? Porque hay una conexión afectiva, porque hay una unión de aceptación y de amor profundo. Cuando hay esta relación con Hakadosh Baruj Hu, entonces la persona va a comprender la razón de las leyes, que las leyes no son para mortificarme, sino que son para cuidarme y que mi respuesta de ese cuidado que él quiere tener de mí es que le obedezco porque quiero tener una vida sana para él. Porque si estoy fuera de los preceptos de las leyes, de repente la persona se expone a heridas y una persona herida no va a saber transitar en la vida. ¿Por qué cuidamos el carro? Porque si no lo cuido, no voy a llegar al destino donde quiero llegar. Nuestra vida física es el carro en el que vivimos. Cuando una persona no sana un trauma, va a enfermar el cuerpo. Y si un cuerpo enfermo no puede servir a Dios, de repente hasta puede terminar su vida. Así que el alma necesita el cuerpo para poder disfrutar de toda la bendición de Hakadosh Baruj Hu en este mundo. No se me pidió hacer más,
Solo haré aquello que explícitamente se me dijo que debía hacer. Al contrario, cuando una persona, a partir de lo que se le ordene a una persona, al hijo, a la esposa, él explícitamente infiere qué es lo que quiere su esposo, qué es lo que desea su esposa, qué es lo que desea su padre, y por lo tanto, qué es lo que desea Dios. Es una metáfora, ¿no? Una comparación, una analogía, perdón, entre la relación del esposo y la esposa, padre, hijo y amigos, o nosotros y Dios. Lo mismo aplica al hombre que ama a su creador, con un amor igualmente devoto, ya que él también forma parte de la categoría de quienes aman al otro. O sea, el ser humano que ama al creador con amor intenso es igual que cualquier otro amante que desea complacer a su amado. Acuérdense cuando eran novios, las parejas, qué locuras o qué tonteras hacían o hacían. No hay que perder eso, porque había una devoción, había un amor intenso. Todavía lo hay, Burigash, a los que todavía, con la ayuda de Dios, lo conservamos. Por lo tanto, alguien que ame a Hakadosh Baruj Hu va a aprender a conocer a Dios. Y entonces, este novio me conviene, no me conviene. Dios no quiere que yo sufra, entonces no lo hago. Dios no quiere que camine en este camino porque Dios no quiere que yo sufra. Y yo quiero congraciarme con Él, quiero estar cerca de Él. ¿Cuál es la razón de que el esposo debe cuidar la relación con la esposa? La única razón es para estar cerca a ella. ¿Cuál es la razón de que la esposa debe cuidar su conducta y cuidar la relación? Es para estar cerca a ella. ¿Por qué? ¿Por qué debemos obedecer las leyes? Porque amamos la libertad. Una persona que transgrede las leyes va a las rejas, tras las rejas. Como no quieres estar tras las rejas, las leyes nos permiten estar en libertad. Pecar significa separarse de Dios. O sea, sentir ese vacío existencial, esas tristeza y depresión, esa separación de que la persona no encuentra satisfacción en la vida porque está viviendo únicamente en el cuerpo, únicamente en la conciencia material. Por lo tanto, de ahí surgen las leyes para estar cerca de Dios. Una persona que piensa, dice, mi vida así como la llevo, cuando Dios llame a mi presencia, estaré lejos de Él, porque todo este pecado me separa de Dios. Por lo tanto, va a querer quitar esas brechas, quitar esos obstáculos, significa cambiar de conducta. Ahora, en ambos casos, lo explícito y lo revelado es solo el medio para llegar a lo oculto y secreto. Los amantes interpretan el deseo de sus amados a partir de gestos y palabras. De repente el esposo ya sabe que cuando la esposa le guiñe el ojo, ya entiende lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque hay cercanía. Otro ni se dará cuenta de esa señal. De igual modo, quien realmente ame a Dios debe interpretar los preceptos y exhortos, motivaciones divinas, como el primer paso hacia el cumplimiento profundo y devoto de su voluntad, la cual apunta a algo más allá que lo explícitamente revelado. Por eso toda la ley de la Torah tiene una profunda explicación. No es solo historias y que esto haces y que esto no haces. Tiene mucho más profundidad. Yo me sorprendo por ello. Y eso que sé mucho, muy poquito, muy poquito, muy poquitico. Pero es sorprendente cómo Hakadosh Baruj Hu nos ama, cómo nos quiere cuidar de tantas cosas. Y hasta dónde podemos llegar a ser tan tontos en la vida. De que Dios nos quiere cuidar del ser humano. Se quiere cada día vivir mal, vivir peor, vivir sufriendo. En la conciencia decimos que no queremos el sufrimiento. Pero en el subconsciente las personas aman el sufrimiento porque desean vivir así. Esta mañana hablábamos en la clase con los muchachos. ¿Cuál es el primer mandamiento que hay? El primer mandamiento antes de la Torá es no ser necios, tercos en la vida. Ese es un principal mandamiento, no ser necio. Entonces, cuando la persona comprende esto, para él, los preceptos cuya obligatoriedad
es sabida por todos. Son meramente revelaciones parciales, por medio de las cuales se da cuenta de hacia dónde apunta la intención y voluntad del Creador. Una vez que el ser humano comprenda esto, no debe decir, me conformaré con lo que se me dijo explícitamente, ni tampoco descargaré mi obligación solo con lo que de todos modos estoy obligado a hacer. Al contrario, debe decir, ahora que ya me quedó claro que la voluntad del Creador apunta en tal dirección, eso me sirve como indicio para intensificar mis esfuerzos en ello y ampliarlo en cualquier otro sentido que pueda yo inferir que Hakadosh Baruj Hu desea. A esto se le llama causar satisfacción al Creador. Por ejemplo, el Creador nos ordenó estar alejados de la inmoralidad. Ay, es que Dios me quiere molestar la vida. ¿Por qué no me deja ser libre y hacer lo que yo quiera? Echarse las canitas al aire cuando él desee o cuando ella desee. ¿Será por eso? ¿O será que Hakadosh Baruj Hu, quien nos creó, sabe cómo funciona nuestro sistema, nuestro shi? Y a partir de esos pasos en falso, voluntades falsas que la persona tiene, confundir deseo con amor, va a sufrir mucho. ¿Cuántas mujeres me dicen a mí, si yo hubiese sabido esto hace muchos años, no hubiera cometido la ignorancia, la brutalidad de haberme involucrado en esta relación? Ah, pero la persona no se dio cuenta que no estaba decidiendo, que estaba influenciado por sus asuntos emocionales. Realmente la mayoría de personas no piensan. La mayoría de personas reaccionan instintivamente a sus deseos, a sus pulsaciones emocionales y terminan aceptando una circunstancia que la misma presión emocional y el vacío existencial, la sensación incorrecta que tiene, que le desespera y le estresa y le genera ansiedad, lo lleva a cometer ese acto. Y cuando ya despierta, despierta fruto del dolor que le ha causado, la consecuencia que le ha causado esa decisión. Ahora, así pues, la definición general de la devoción consiste en el cumplimiento amplio de todos los preceptos según todos los aspectos y condiciones que le son convenientes y posibles. Según el Schlanger comenta atinadamente que esto implica que la devoción no consiste en agregar actos nuevos al servicio de Dios, o sea, a la Avodah Hashem, sino principalmente en profundizar y ampliar el cumplimiento de aquellos preceptos que ya Hakadosh Baruj Hu reveló. No hay nada que pueda revelar algo nuevo. Es que Dios me reveló que ahora vamos a hacer así o así, así. Todo ya fue revelado. La Torá no está en el cielo, está en la tierra. ¿Y a quién se la entregó Hakadosh Baruj Hu? A nuestro pueblo de Israel, a nuestros sabios que nos enseñan la Sagrada. Toda la gente que se inventa tonteras, no es más que el fruto de sus emociones frustradas y por lo tanto inventan cosas. Por eso existen miles y cientos de religiones. Esto significa no limitarse al aspecto mínimo de los actos positivos, sino ahondar en ellos para descubrir que tanto más revelan, dan luz divina. Ahora, la devoción tiene una relación especial con la abstinencia, que ya lo vimos en capítulos más atrás. Por lo tanto, la devoción, la hasidut, la palabra hasid viene de hasid piadoso, ser devoto, pertenece a la misma categoría de la abstinencia, perishut, solo que la abstinencia aplica a los preceptos restrictivos del no harás. Cuando una persona no hace algo, se restringe y por lo tanto evita pecar o evita una salida en falso. La devoción es aumentar, pero en el hacer.
La otra es aumentar el no hacer para tomar control de su vida. Las dos cosas son importantes en la vida. Por eso un carro, lo más importante de un carro, un Ferrari y todo esto es que tenga buenos frenos. Puede ser muy bonito y todo, pero si no tiene frenos y solo avanza, excelente, avanza. Pero aprender a frenar en la vida, abstenerse, también genera. Acelerar nos ayuda a avanzar en la vida, pero saber frenar cuando hay que frenar y cuando hay que limitarse, abstenerse, es algo muy importante. De hecho, muchas personas sufren consecuencias en la vida por llevar 20, 30 años no absteniéndose de cosas. Y a todo le dio permisividad. A eso lo que la gente, a ese concepto, a esa conducta de no restringirse nada, de lo que la gente llama equivocadamente libertad, confundiéndola con libertinaje. La vida no funciona de esa manera. La vida hay que saber decir no y decir sí. Y a veces 20, 30, 40 años de no haberse abstenido en cosas, entonces después de los 30, 40, entonces 20 años de sufrimiento arreglando todo lo que ha dañado de atrás. Ahora, ambas virtudes tienen como común denominador agregar a lo explicado aquello que se puede inferir del precepto enunciado claramente con el fin de complacer al Creador. El común denominador reside esencialmente en el hecho de que ambas virtudes pretenden ir más allá, el uno haciendo más y el otro restringiendo, y juntas son importantes. Asimismo, ambas virtudes tienen como común denominador que esta actitud de entrega existencial se origina en el amor a Hakadosh Baruch. Un Hasid auténtico es motivado por el amor al Creador, y lo mismo un verdadero Parush, o sea, el que se aleja de las cosas no correctas, un Perú, lo que en español se traduce como fariseo, la cual el concepto no es malo, pero lo aplicaron para mal por otras razones. Sin este amor como motivador principal, ambas virtudes no serían posibles. Solo el amor es el fundamento de esta actitud. Por eso yo le digo a las parejas, para mejorar toda relación, hay que revisar el fundamento del amor. Cuando una pareja no inició en un verdadero fundamento, las bases no fueron correctas. Cuando una pareja de jóvenes quieren formar una relación donde han confundido deseo con amor, no hay fundamento. Es como hacer un edificio sin bases y pretender que no se va a caer. Tarde que temprano se va a caer. No se cae ahora porque no hay tempestad, porque no hay vientos. Espere que lleguen los vientos, espere que lleguen las tempestades y se va a caer. Y el mandamiento principal que nos explica el Rabí Igal Ernest, nos dice, antes de obedecer la Torá, nos explica él, hay que evitar ser un shotet, un necio. Hay una misma que precede a todas las mismas, dice Rabbi Igal Ernest, perdón, Esner. Hay una misma que precede a todas las mismas. De la toira, no comportarse con necedad. Y él también nos explica y nos dice nuestros sabios, en el Talmud en Sotá 3, lo trae el Rabí Israel Salante, el padre del Musar, dice que una persona puede pecar solo cuando entra en ella la necedad. Un shotet, un necio, una persona terca, una persona que no razona, solo desea y siente nada más. No va a tener una vida organizada y una vida correcta. Tal vez van a haber muchos cortocircuitos en la vida. Y tal vez va a tener que vivir muchos años para corregir eso. Y corregir a veces no es satisfactorio. Destruir y desordenar es fácil, hasta divertido, al principio. Pero después, pagar la consecuencia de esos errores, créame que cuestan muchas lágrimas
y mucho tiempo, y tal vez mucha economía, y tal vez muchas emociones, y a veces a mucha gente ni le alcanza la vida. Y se lo pasó los últimos años de su vida corrigiendo y no disfrutando de lo que debía haber disfrutado por haber hecho las cosas bien, por no haber usado la cabeza. Y a veces lo más difícil es superar la condenación y la culpa, la cual, entendiendo otros principios que Hakadosh Baruj Hu nos enseña a tener sus sabios, se puede superar. El problema es que la necesidad de la persona no le deje sanar, porque su tontera no le deje sanar. No quiera sanar, porque quiere seguirse justificando o mantenerse en esa actitud necia. Dios quiere que siempre íbamos bien. Nos entregó todo lo que necesitamos saber, de nosotros y de todo. ¿Cuál es la prueba? Miremoslo secularmente cómo funciona. Todo el que ha comprado un celular, un aparato tecnológico, un computador, lo que sea, un portátil, siempre te entregan un manual de instrucciones de cómo funciona. Así funciona todo. Lo mismo hizo Hakadosh Baruj Hu con nosotros. Por eso, estudiar estas clases, estos principios, reflexionar, cada día ir ahondando en nuestra vida, ese es el manual. Todas las instrucciones que Hakadosh Baruj Hu nos dio para nosotros. La palabra pecado es errar en el blanco. Y Torah es la instrucción precisa para no errar en el blanco, para siempre estar en lo correcto. O, por lo menos, si la persona se equivoca, que nos demos cuenta que nos equivocamos. Porque lo peor de una equivocación es no darse cuenta que se está equivocando. O sea, se da cuenta que se está equivocando, ya está madurando, ya está creciendo y tiene otra conciencia. Y esa persona tiene cura. Pero alguien que va en la vida equivocándose como un niño, que va con un palo y le va pegando a todo el mundo por detrás. Y él dice, ¿pero qué está pasando? Y se da vuelta y, ¿qué pasó con ustedes? ¿Quién los golpeó? Tú, yo, pero yo, mire, yo ni siquiera he estirado las manos. No se da cuenta que con el palo que tiene atrás, los ha golpeado. No hay que ser pashuk de mente, simple de mente. Hakadosh Baruj Hu, poco a poco, vamos, nos da instrucciones, lo que los años enseñan, y poco a poco vamos creciendo. La invitación es cada día poner en práctica lo que escuchamos acá. Escúchalo una vez y otra. E ir poco a poco esforzándose en mejorar, mejorar. A veces la gente quiere arreglar el comportamiento externo, pero ese comportamiento externo tiene una raíz interna, que cuando sana, entonces todo afuera va a cambiar. Es similar a cuando alguien tiene unas gafas oscuras o diferentes. Entonces, si las tiene rojas, de lente rojo, todo va a ver rojo. Si las tiene de lente azul, va todo a ver azul. Y va a creer en la vida que el panorama es así. El día que se quita las gafas y dice, wow, todo es más blanco, realmente es blanco, yo creí que era azul, era rojo o era negro. Entonces va a ver la realidad. Pero qué triste es que toda su vida nunca vio la realidad, siempre vio engañado. Por eso estas clases son para eso, para que nosotros aprendamos a reflexionar, aprendamos a cada día ir mejorando sin condenarnos, sin culparnos. Si estamos con vida es porque aún tenemos oportunidad para corregir y para disfrutar la vida, la esposa, los hijos, todas las cosas. De eso, Hashem. Muchas gracias por haber venido, que Hashem nos cuide. Hasta que llegamos, que esta clase sea Refuah Shilma, la señora Orly, Hayabat Judy, Besat Hashem, con todo An Israel y todos los que tienen su santo nombre, que necesitan Refuah, Parnasá, Hasdaha y pareja, Besat Hashem. Un abrazo para todos, vamos a hacer preguntas si las hay, y gracias por haber venido a esta clase. Un abrazo para todos, que Hashem nos cuide.